Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al museo. Me repito, yo lo sé, pero para nosotros siempre es un placer tenerles aquí con nosotros. Una vez más hemos llenado la sala. La verdad es que este ciclo está teniendo una capacidad de convocatoria asombrosa para los meses en los que estamos estivales, pero realmente es muy gratificante tener que abrir la sala multiusos para que el público que no cabe en la sala central pueda ver por lo menos la proyección, aunque se pierda la conferenciante. Es una lástima, pero bueno, no tenemos más sitio. Ya saben ustedes que estamos trabajando en una nueva sede que será mucho más espaciosa, con un salón de actos de 200 asientos, en la que lo tenemos más vacío que esto, pero bueno, espero no echarlo de menos. Pero bueno, en las circunstancias actuales, pues la verdad es que podemos desarrollar nuestras actividades con bastante comodidad. A la conferenciante de hoy la va a presentar José Ángel, comisario de la exposición, y yo solamente, para no hablar más, me limito a anunciarles la siguiente conferencia del ciclo, que será el próximo viernes a esta misma hora. La impartirá Esteban Ruiz García y se llama Los archivos privados al servicio de lo público, el rescate de recursos documentales para la explicación social. Es otro aspecto que tiene que ver con la documentación, digamos, complementaria que incluimos en esta exposición temporal. De hecho, Esteban Ruiz es uno de los prestadores, una de las personas que nos ha cedido de su colección particular documentos, sobre todo fotografías, que, digamos, acompañan, ilustran y contextualizan los materiales que constituyen el núcleo de la exposición, y su conferencia del próximo viernes, digamos, ampliará la información sobre todo este acervo documental que van recuperando pues, los coleccionistas, pues picando de aquí y de allá y por distintos procedimientos, ¿no? Y a través de exposiciones como la nuestra o de publicaciones como la que creo que está preparando Esteban, pues puede llegar al público todo este conocimiento. Sin más, le paso entonces la palabra a José Ángel para que nos presente la conferenciante de hoy. No me quiero zafar de darte las gracias a Araceli por venir desde la ciudad condal a ilustrarnos con tus saberes, ¿vale? Es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Bueno, yo voy a procurar ser igual de breve que los viernes anteriores. En este caso, bueno, Araceli, además de conferenciante, es amiga, y bueno, siempre es un placer también presentarla aquí. Ella es historiadora, es antropóloga, es doctora en historia, y también es escritora, es poeta, es investigadora, y hace un montón de cosas y todas las hace bien. Y entonces yo creo que sobran las palabras y os dejo con ella, porque creo que no la quiero robar el tiempo, que seguro que la va a hacer falta después. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias también por la presentación. ¿Se acopla? Bueno, y me alegra mucho también ver que el interés por el tema de hoy es mucho más amplio de lo que yo esperaba. Yo quiero comenzar expresando realmente mi agradecimiento a los organizadores de la exposición temporal Frente Norte por haber confiado en mi trabajo, que es realmente un trabajo en curso, y también por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que, como ustedes ya saben, forma parte de una magnífica exposición. Quiero aprovechar también para felicitarles por el trabajo que han hecho, que es estupendo. Antes de comenzar, me gustaría que tuvieran ustedes presente que, de la misma manera que en el transcurso de una hora de conferencia sería imposible dar cuenta de cuál fue la participación de los hombres cántabros en la guerra civil, pues de esa misma manera va a ser imposible que lo que yo explique hoy aquí dé cuenta enteramente de cuál fue la participación de las mujeres cántabras leales a la República en la guerra civil, o de cuál fue la acción antifascista de las mujeres cántabras. Pero es que además, en el caso de este tema, hay dificultades que tienen que ver con la investigación. En primer lugar, porque la presencia de las mujeres es en general una presencia ampliamente invisibilizada, no solo en la bibliografía que me precede, sino también en lo propiamente documental, en los documentos que se generan en la época, ya sea información de prensa o información de archivo. Y para más información sobre el periodo, realmente pues les remito a dos publicaciones de una persona a la que yo admiro mucho y con la que tengo buena relación también, que es José Ramón Saiz Viadero, que tiene este libro sobre Mujer, República, Guerra Civil y Represión en Cantabria, que es magnífico,
y también un libro hecho con Patricia Gómez Camus sobre las mujeres de Cantabria en el exilio republicano. Les podría recomendar muchas lecturas, pero creo que para adentrarse en la cuestión de la participación femenina en la guerra civil, estos dos son los libros esenciales. También me gustaría decirles antes de comenzar que lo que explicaré hoy, como ya he dicho, es fruto de una investigación incipiente y que es una investigación que realmente me he planteado en principio para darle marco a una investigación más sólida que vengo desarrollando en los últimos años con el propósito de escribir una biografía política de Matilde de la Torre, que, como saben, bueno, fue una mujer que desempeñó cargos políticos relevantes durante la Segunda República y en la Guerra Civil y que se vio obligada a exiliarse en México, donde murió a los pocos años de llegar. En la conferencia de hoy me voy a fijar en algunas actividades antifascistas de vanguardia y de retaguardia de las mujeres cántabras que fueron leales al gobierno republicano en 1936 y el 37. No voy a hablar de prácticamente nada de lo que aconteciera en Cantabria a partir de agosto del 37, cuando entran los militares fascistas españoles e italianos en la capital de la provincia, o del 17 de septiembre del 37, que es la fecha que, como nos explicaba Miguel Ángel Soya la semana pasada, es la fecha en que se ocupa el último lugar de la provincia de Santander leal a la República, que es el pueblo de Tresviso. Por tanto, voy a referirme a diferentes cosas que ocurrieron en Cantabria durante poco más de un año, desde el 18 de julio del 36, la fecha del golpe a la República en territorio español peninsular, a mediados de agosto del 37 o a octubre. Quiero indicar también que, a pesar de ser el título de la charla de hoy, Mujeres cántabras y antifascismo, al haber pensado en el 36 y en el 37, no me voy a ocupar de un periodo que comienza precisamente en septiembre del 37, cuando se completa el dominio fascista de la provincia de Santander, ni del periodo que comienza a partir de abril del 39 y que llamamos posguerra. Y por tanto, aunque sí que voy a hablar de antifascismo, no voy a hablar de mujeres cántabras republicanas que se pudieron haber resistido activamente a la ocupación fascista y al franquismo desde el verano y el otoño del 37 en adelante, tanto en la ciudad de Santander como en otros lugares de Cantabria. Pero sí quiero decir que también en este momento se desarrollaron acciones antifascistas que convendría estudiar porque las conocemos muy poco. En lo que se refiere a las vanguardias, aunque hable aquí de Frente del Norte o Frente Norte, también las fuentes disponibles han condicionado un poco mi investigación y por eso me voy a concentrar en lo que ocurre en los frentes de la montaña o frentes de Santander, de modo que tampoco hablaré mucho sobre lo que pudieron haber hecho las mujeres cántabras leales a la República en lugares como Asturias o el País Vasco o incluso en el norte de León, de Palencia o de Burgos, áreas que forman parte también de lo que se entiende por Frente Norte y algunas que de hecho forman parte también de lo que se entiende por la montaña o por Cantabria. En el caso de las vanguardias, las excepciones que voy a mencionar o que quiero mencionar en este momento son dos. Hay una miliciana montañesa fallecida en Trubia, en Asturias, conocida como la Peque, perteneciente a un regimiento antifascista llamado Máximo Gorki, en el que había bastantes mujeres milicianas, socialistas y comunistas. Y también la prensa española menciona el caso de otra miliciana montañesa, Julia González, que era una joven miliciana que luchaba en el frente del Guadarrama. Con ello quiero señalar que me voy a ceñir al territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria. La principal idea que me gustaría trasladar esta tarde a través de esta conferencia es que, muy al contrario de lo que se piensa generalmente y de lo que se escribe o se dice, las mujeres cántabras sí participaron activamente en la guerra, en contextos de lucha armada y de defensa de las ideas políticas a través del uso de la violencia, bastante diversos, por otro lado, y que tanto en vanguardia como en retaguardia articularon acciones antifascistas que ellas mismas conceptuaron así, de este modo, como acciones antifascistas, que fueron de notable calado, tanto en los primeros meses de guerra en el 36 como a lo largo del 37 hasta que se completa el dominio fascista. Bueno, tal y como es bien sabido y ya ha sido bien explicado, la sublevación militar golpista del 18 de julio del 36 fracasa en Santander y en la entonces provincia de Santander, que una vez se inicie el conflicto al que podemos denominar propiamente guerra, quedará en manos del gobierno republicano que ha salido de las elecciones de febrero de aquel año, ¿no? el Frente Popular, y también de autoridades locales que se van nombrando para hacer frente a la sublevación.
En las primeras semanas, el gobierno del Frente Popular decide armar las milicias que se van formando en el seno de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Es importante tener en cuenta que el Frente Norte, como bien explicaron Espinosa y Soya en las conferencias de este ciclo ya celebradas, queda aislado del resto de la España republicana en una situación más o menos de autogobierno. La figura de gobierno local más extendida durante estos primeros meses va a ser el Comité de Defensa de la República. En esa época, en julio del 36, en la provincia de Santander existían grupos femeninos o secciones femeninas, eran llamados así, en un buen número de partidos de la izquierda, en partidos republicanos y en el movimiento anarquista o libertario. También existía un buen número de mujeres militantes y políticamente comprometidas. Entre las organizaciones más activas en esa época encontramos a las Juventudes Socialistas Unificadas, que pueden ver aquí un llamado a ingresar en este cuerpo que se ha creado con las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas. También era muy activo en esa época el Socorro Rojo Internacional, que era una organización internacional comunista de carácter asistencial en principio, que tuvo su sede aquí en Santander, en la calle Magallanes, y luego muy cerca de aquí, en el número 4 de la calle Bailén, que es precisamente el edificio que está frente a la puerta de este museo. No dispongo de tiempo ahora para explicar bien cuál era el lugar de las mujeres en la sociedad española y en la sociedad cántabra de la primera mitad de los años 30, pero sí puedo decir que se estaban produciendo una serie de transformaciones sociales bastante importantes que con el paulatino dominio franquista o fascista peninsular y a partir del fin de la Guerra Civil se detienen de forma muy abrupta. Para evaluar lo que suponía que las mujeres participaran activamente, quiero decir, en esferas públicas en la época, hay que pensar que amplias mayorías de mujeres estaban aún sometidas a situaciones de subalternización. Las izquierdas y el anarquismo habían trabajado ya mucho por la igualdad de género, pero la España de los años 30 es una sociedad con anclajes androcéntricos y patriarcales muy sólidos, aunque hubiera muchos que estaban, podríamos decir, en movimiento. En cierto modo, yo pienso que es bastante lógico que la movilización femenina contra el fascismo fuera lo amplia que fue, porque muchas mujeres que permanecieron leales a la República, especialmente las que militaban en las izquierdas o en el libertarismo o en el anarquismo, eran en 1936 muy conscientes del grado en que el fascismo podía cercenar, como de hecho luego hizo, las conquistas sociales ya alcanzadas. De hecho, el franquismo cercenó avances sociopolíticos de la Segunda República y algunos que habían sido logrados en épocas anteriores. En los primeros meses de guerra, entre el mes de julio y el de septiembre-octubre del 36, la prensa cántabra difunde numerosos textos que animan a las mujeres montañesas o cántabras a formar parte de las vanguardias, que en ese momento son las milicias que se forman en todo el territorio. Esto ocurre no solo aquí, sino en otros lugares de España también. Se las anima a iniciar un proceso que comienza en el alistamiento voluntario, que se desarrolla a través de la instrucción militar, luego transcurre con la salida del hogar hacia el frente y la actividad en el frente durante semanas o meses. En Cantabria se emite además un documento que yo considero bastante relevante y que nos permite ver en qué medida la República y el Frente Popular cuenta con las mujeres. Se trata del bando del Comité de Guerra de la provincia de Santander, que en su párrafo final dice algo en lo que creo que merece la pena detenerse. Dice: ciudadanos, valerosas mujeres montañesas, milicianos, militares de todos los cuerpos de la provincia que habéis sido leales y desde el primer instante os habéis puesto al servicio de la patria, España os contempla, la España del trabajo y del honor espera de vosotros que nadie tengamos que avergonzarnos de traición y flaqueza. Como vemos, este comité de guerra, formado aquí en la provincia de Santander, se dirige explícitamente y en el segundo lugar, después de hablarle a los ciudadanos, se dirige a las valerosas mujeres montañesas, ¿no? Y además evocando la valentía. En esos primeros días y meses de guerra que he mencionado, el ejemplo femenino al que aluden las izquierdas con cierta constancia, con el objeto de movilizar, y con ellas también la prensa republicana, es el de las mujeres españolas que habían participado en primera línea en diferentes episodios históricos, ¿no? Peninsulares. Pues Manuela Malasaña, Agustina de Aragón, Mariana Pineda.
Es difícil detectar aún referentes locales, aunque más tarde los habrá, y en esta época incipiente, la más próxima, el referente más próximo en lo geográfico a Cantabria sería el ejemplo de Aída Lafuente, que era asturiana y que había caído en la Revolución de Octubre en Asturias en el año 34. Es innegable que en los primeros meses de guerra tiene lugar en España, entre muchos sectores de la izquierda, una cierta mitificación de la mujer miliciana y del papel de las mujeres en la lucha armada. Aquí voy a mostrar, pero seré rápida, ¿no?, diferentes ejemplos de prensa, de la prensa española, de las principales cabeceras de la época, ¿no?, que incluyen pues, estas fotografías de las mujeres empuñando armas, ¿no?, de las mujeres movilizadas que acuden a las primeras líneas o al menos que reciben instrucción militar con el objeto de pasar a la acción, ¿no?, digamos. Y vemos todo tipo de representaciones posibles, ¿no? Pues en este caso una especie de, no sabría si iba a decir mural, pero no es un mural, está en el suelo, de una mujer miliciana. Un ejemplo paradigmático de esta época es el de Lelina Ódena, del que hablaré más adelante. También hay ejemplos locales que se evocan en la prensa o en las reuniones políticas de los grupos, ¿no? Por ejemplo, este de la miliciana montañesa, al que mencioné antes, que había muerto en el hospital de Trubia, en Asturias, en noviembre del 36, descrita por los redactores de la prensa cántabra como la jovial paisanuca de Peñacastillo, la pizpireta Josefina Martínez Ruiz, más conocida como la Peque, entre sus compañeros del Máximo Gorki, que expiraba en el hospital de Trubia con un achaque de bronquitis aguda. Y dice el redactor de prensa: Herminia, su compañera de fatigas, recibió su último suspiro, hecho jirones de sílabas, dedicadas a nosotros y a su familia. Sin duda quería decir la cariñosa y valiente muchacha que diéramos la noticia del fin en la vida a su familia residente en Peñacastillo. Josefina, como he dicho antes, formaba parte de este regimiento antifascista o batallón Máximo Gorki, que tenía 2 escuadras femeninas de heroicas muchachas socialistas y comunistas, y que participaron en la batalla de Pinar de San Martín en el frente de Grau, en Asturias. En estudios convencionales sobre la guerra civil, estar en vanguardia en 1936 y en el 37 implica estar en el frente, manejar armas, sobre todo un fusil, y participar en acciones de guerra que impliquen violencia, ¿no? Desde un punto de vista de reflexión historiográfica también nos podríamos preguntar si esta visión de la vanguardia y la retaguardia no está también atravesada, ¿no?, por las ideas que tenemos sobre el género, sobre la participación de hombres y mujeres en ellas. En los primeros meses de guerra, durante semanas en que nos encontramos básicamente a un pueblo en armas, donde no está explícitamente vetado el alistamiento de las mujeres y donde incluso, como he mencionado, se las llama con cierta constancia a combatir y acudir a la primera línea, podemos esperar que hubiera, y de hecho la hubo, una cierta participación femenina en las acciones bélicas. Aún no se han realizado investigaciones de archivos sobre el número de mujeres cántabras enroladas y sobre su procedencia, y esas labores de archivo se podrían perfectamente fijar en las mujeres en nómina en los batallones, en los consejos de guerra que se conservan en el archivo militar del Ferrol, en la recolección de testimonios orales si fuera posible. En esos primeros meses del 36, la prensa cántabra va a difundir una imagen muy positiva de la mujer movilizada, una miliciana heroica, una mujer valiente que defiende sus ideas y que defiende al gobierno de la República, una mujer que viste mono azul, que tiene un arma y munición y que es ahora un icono republicano, profundizando en la imagen de una mujer joven revolucionaria que lucha en pie de igualdad con sus camaradas. En cada espectro ideológico a esta mujer se la ensalza de una manera concreta, con algunas variaciones. Y lo que muestro aquí es uno de los carteles de época de la Guerra Civil más conocidos o más evocados en este sentido, que es el de Arteche, las milicias os necesitan. Pero también hay muchos ejemplos que podemos ver que no son, bueno, no son carteles, ¿no?, pero sí que hay ejemplos gráficos en la prensa cántabra que son bastante interesantes.
Y básicamente lo que se presentan son dos modelos, el modelo de las mujeres asturianas o el modelo de las mujeres madrileñas que participan en los frentes de guerra de la meseta, ¿no? Muestro aquí pues un recorte de La Voz de Cantabria y cómo se glosa esta figura de María Luisa González, la heroína de Sama, bla, 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 ¿no? Y aparecen fotografías y, bueno, y los periodistas pues, se desplazan a conocer estas experiencias. Voy a hablar ahora de cosas algo más concretas, porque hubo un cierto número de mujeres cántabras que no puedo precisar aún, y que muy probablemente fueran la mayoría de Santander y alrededores de la ciudad, que se enrolaron en el batallón femenino Juanita Rico de las Juventudes Socialistas Unificadas, la JSU. Este batallón femenino fue organizado por Gumersinda Fernández y por las componentes de la sección femenina del Radio Este de las Juventudes Socialistas Unificadas de Santander. Las JSU hacían generalmente sus llamamientos en la prensa a las mujeres antifascistas. En el nombre, este batallón recuerda a Juanita Rico, que fue una mujer que fue asesinada en un tiroteo, un tiroteo que hicieron unos falangistas contra unos jóvenes socialistas que volvían de una excursión en 1934, en el que ella resultó muerta y dos de sus hermanos resultaron heridos. Y que es una mujer que da nombre, que se evoca con bastante frecuencia en grupos de izquierdas en toda la península. La idea de constituir este batallón femenino surge a finales de noviembre o principios de diciembre de 1936. La Secretaría Femenina del Comité de las Juventudes Socialistas Unificadas publica el día 5 en prensa un breve manifiesto dirigido a las mujeres antifascistas y dice, entre otras cosas, lo siguiente: la preparación militar de todos se hace ineludible. Hoy no somos las mujeres necesarias para ir a combatir al frente contra el fascismo. Quedan todavía muchos camaradas en espera de ser llamados a hacerlo. Pero si las circunstancias les obligarían a ello, aquí tenemos un condicional muy cántabro, muy santanderino, les obligarían a ello, nosotras, las mujeres, tendríamos que cargar con la responsabilidad de la vigilancia de la retaguardia. No vamos a organizar un batallón que vaya a actuar inmediatamente. Vamos a la formación de cuadros militares femeninos que den lugar a que la masa trabajadora conozca el manejo de las armas y posean los más elementales rudimentos de la técnica militar. Así pues, camaradas, a enrolarse en las filas del batallón femenino Juanita Rico. Gumersinda Fernández vivía aquí en el número 5 de la calle Magallanes y a lo largo de noviembre y diciembre del 36 publica diferentes llamamientos dirigidos a las componentes del batallón. A través de esos llamamientos podemos saber que el batallón recibía instrucción los miércoles, aunque no he podido saber en qué lugar concreto, y en algunos de esos llamamientos volvía sobre estas ideas sobre la participación de la mujer en la lucha armada y decía cosas como estas. Decía: aquellas compañeras que crean que la mujer no ha de ser necesaria están en un grave error, pues hoy más que ayer es necesaria la colaboración de la mujer en la vida de la nación, unas para unas cosas y otras para otras. Hay que demostrar que las jóvenes montañesas poseemos voluntad en momentos de gravedad y que no nos arredra nada en vistas al peligro. Para demostrar esto es necesario que todas las compañeras aporten su sacrificio. Puesto que a muchas les era imposible acudir, se había puesto una hora conveniente para todas y bla, bla, bla. Bueno, este es el tipo de llamamientos, ¿no?, a que las mujeres, sobre todo se espera que las militantes en las Juventudes Socialistas Unificadas pues, se enrolen, ¿no?, pero en realidad estos son llamamientos de prensa generales. También creo que es importante que tengamos en cuenta que en Cantabria se crearon batallones que llevan nombres de mujeres y que por lo tanto honraban la memoria de mujeres que habían participado en la lucha armada en la propia guerra civil. Es el caso del batallón Lina Ódena, que es una compañía o batallón en realidad del regimiento Luciano Malumbres, que se había creado con este nombre que recuerda al director de la región que había sido asesinado en el bar La Zanguina el día 3 fue tiroteado y murió el día 4 de junio del 36 antes de que estallara la guerra. Y en este batallón
pues formaba parte de él, había enrolada Juventud Antifascista de Santander. También había, porque Lina Ódena es una figura muy recordada en diferentes grupos de izquierdas, tanto en la península como en Cantabria, también hubo un grupo de base del Socorro Rojo Internacional en 1937 que llevó su nombre. Y también quiero mencionar otro ejemplo importante, que es la columna Aída Lafuente. En este caso también es una columna que lleva un nombre de mujer, que recuerda a esta figura de una asturiana que como ya he dicho, había perdido la vida, había muerto cuando estaba luchando al pie de una ametralladora en Asturias durante la Revolución del 34. También hubo un grupo de base, Aída Lafuente, del Socorro Rojo Internacional. Bueno, a veces los militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas y la gente que está participando en el Socorro Rojo Internacional son las mismas personas. Luego también hay una comunión y una confluencia de universos ideológicos. Y esta formación de la columna Aída Lafuente tuvo lugar en agosto del 36 y estuvo desplazada en los montes en Piedras Luengas. Una de las milicianas cántabras más conocidas en la época es sin duda Victoria López, que era comunista, que formaba parte de la Sociedad de Tabaqueros y que precisamente formaba parte de la columna Aída Lafuente. Ella, junto con su compañero Fermín Alonso, Ferminuco, que también era militante del Partido Comunista. A pesar de que en abril del 37 ya se había producido el giro hacia las retaguardias en los discursos que pretendían movilizar a las mujeres, que es algo de lo que hablaré a continuación, es un giro que voy a tratar ahora, Victoria López, escribía esto en prensa. La mujer, decía, puede desarrollar alguna labor más que la de trabajar en talleres de costura, pues si es necesario, puede y debe empuñar el fusil, ya que el abandonar a los hijos no debe importar si se hace por lograrlos la libertad. Victoria López es una figura bastante interesante, formó parte de Mujeres Antifascistas y estuvo en el frente, donde fue parte además del comité de la columna de Piedras Luengas. Era vocal de este comité, era la única mujer de este comité. Además, en el comité, la mesa de honor, que normalmente se nombraban este tipo de mesas de honor, pues incluía también a una mujer, una referente del comunismo, Dolores Ibarruri, la pasionaria. Y en la constitución del comité se había acordado también enviarle un saludo revolucionario a la camarada Matilde Zapata, que ya por aquel entonces se había afiliado a las filas del Partido Comunista. Esta columna de Piedras Luengas, como vemos, hay una cierta feminización que es bastante interesante. Hay una miliciana, hay una diputada en el comité de honor, y se elige para la columna el nombre de uno de los grandes referentes políticos de las izquierdas republicanas por aquel entonces, que es Aída Lafuente, que además representa un modelo de mujer que participa en la contienda en vanguardia armada a cargo de una ametralladora. Y por supuesto, y ya que le habían enviado el saludo porque era en cierto modo mentora, La Región, que es el diario que cuando Luciano Malumbres es asesinado, pues se hace cargo de él su compañera Matilde Zapata. Matilde Zapata aplaudía de forma muy entusiasta el papel de Victoria López y decía lo siguiente: todos nos mostramos admirados al contemplar cómo una mujer de la montaña con su fusil se ha prestado a colocarse al lado de los hombres a defender la República, siguiendo con ella la ruta del heroísmo femenino que en Asturias inició una joven, la inolvidable Aída Lafuente. Además, lo enseño aquí en la imagen, en la letra del himno de la compañía Aída Lafuente, encontramos referencias biográficas, ¿no? A la propia, a la situación vital de Victoria López, ¿no? Dice esto en la compañía Aída de Lafuente va una miliciana con valor sin par, es Victoria López, una compañera que viendo el peligro avanzando va, bueno, lo pueden leer, pero vamos, que forma parte de algunas de las estrofas del himno, es bastante más largo, pero toda la columna parece sentirse orgullosa de contar con una miliciana en sus filas. Obviamente esto tiene también una parte propagandística importante enseñada en prensa, no nos vamos a engañar.
Y también sabemos que muchas mujeres de poblaciones, muchas mujeres afiliadas al Partido Comunista, de pueblos como Salceda, trabajaron para este batallón en labores de apoyo, ¿no? Como cocineras, etc. Cabe preguntarse, después de lo visto, hasta qué punto, para referirnos a la labor del batallón femenino en la Guerra Civil, que a priori no parece haberse situado en el frente, podemos hablar, estoy pensando en el Juanita Rico, como han propuesto algunos investigadores sobre la Guerra Civil, de milicias locales de retaguardia, pensadas en realidad, como ya expresaba Gumersinda Fernández en el texto que les he leído, para desarrollar funciones de retaguardia que aún no conocemos bien, ¿no? Que en realidad la instrucción que organizan pretende enseñar un manejo de las armas bastante básico para la defensa quizá de la población en el momento de la expansión de tropas sublevadas y aliados o otras labores, ¿no? Sabemos además que muchas mujeres que recibieron una instrucción militar básica luego hicieron en lugares de retaguardia pues labores de guardia, labores de fortificación, etcétera. Tenemos ejemplos peninsulares y convendría pues investigar un poco más sobre los casos cántabros. Tenemos además algunas imágenes de prensa que también nos enseñan pues, mujeres cántabras pues, empuñando armas, ¿no? Por ejemplo, esta es un grupo de milicianos en Nueva Montaña donde aparece una mujer. Aquí también, bueno, esta es una imagen bastante conocida de un grupo femenino de milicias de Arija con el teniente Aníbal Palacios. Quizá este grupo femenino refleja esto que se ha propuesto, ¿no? Que estos batallones femeninos estuvieran más pensados para actuar en las retaguardias que en las vanguardias, ¿no? Y luego labores auxiliares de las que hablaré a continuación, como el que refleja pues, esta nota de prensa que habla del servicio a los milicianos. Una vez que pasan los primeros meses del verano del 36, se produce algo que podemos llamar el giro hacia las retaguardias. Desde septiembre y octubre del 36, y casi de forma unánime, se difunden en España discursos que señalan que el lugar de las mujeres está en la retaguardia y que fundamentalmente lo que se espera de ellas es que laven, que cosan, que cocinen o que curen. Que de alguna manera lo que se espera de ellas es que se limiten a los roles tradicionales en la igualmente tradicional división sexual del trabajo de la época. La retirada de las mujeres de los frentes comienza en la España republicana hacia septiembre del 36 con la publicación de una serie de decretos por parte de Largo Caballero, del 30 de septiembre uno y del 29 de octubre del 36 el otro. En este último, el de octubre, se estipula la incorporación al frente, al ejército o a las milicias de soldados varones de los 20 a los 45 años, lo que deja ya bastante claro y sin resquicios que a las mujeres no se las espera en el ejército y por lo tanto tampoco se las espera en el frente, ¿no? Dos de las organizaciones más importantes de la época que aglutinan la militancia femenina, que son Mujeres Libres y la Asociación de Mujeres Antifascistas, la AMA, difunden, incluso algo antes, eslóganes en este sentido, ¿no? Por ejemplo, el eslogan Hombres al frente, mujeres al trabajo, de la AMA, ¿no? A mediados de noviembre del 36, un tal Lupol publica un artículo en La Voz de Cantabria, un diario cántabro, que se titula La mujer que trabaja en la retaguardia, un ejemplo a imitar. Y es un artículo que profundiza precisamente en estas ideas que he señalado. También, por poner otro ejemplo en otro espectro ideológico, también profundiza en esta idea este artículo de Macario Llorente, que es un libertario que publica su artículo, bueno, una exhortación a las mujeres montañesas en el semanario Acracia, que es el órgano de las Juventudes Libertarias del norte de España, en el que escribieron bastantes anarquistas y libertarios cántabros. Cabe suponer que en la época en que se produce este giro hacia la retaguardia que he mencionado, las mujeres son expulsadas del frente y tanto las que habían estado allí como las mujeres que no habían sido nunca movilizadas hacia las vanguardias se ven sometidas ahora a un más que evidente sexismo que caracteriza la división del trabajo en la época
y son relegadas a las actividades que se consideran propias del género femenino desde un punto de vista heteropatriarcal y androcéntrico. Básicamente, confección de ropas, prendas de ropa para los hombres combatientes, lavado y planchado de esa ropa militar, la cocina, la enfermería, etc. Pero en realidad, bueno, son actividades que venían realizando ya desde el principio, solo que ahora se intensifican mucho más los discursos que podemos ver en el espacio público, donde se identifica o se ensalza que el lugar preferente de la mujer ha de ser la retaguardia. Es decir, que en buena medida lo que se espera ahora a partir de estas fechas es que la mujer desarrolle una acción de defensa de la República o una acción antifascista dentro de aquellas funciones que le son tradicionalmente asociadas a la mujer en un sistema social patriarcal o androcéntrico. Aunque la historiografía vigente considera que la participación de milicianas en la guerra civil es un fenómeno muy circunscrito a los 3 primeros meses de la contienda, en muchos casos esto no es así y hay muchas mujeres que se mantienen en los frentes más allá de esta fecha. Para su expulsión, entre comillas, hay un esfuerzo propagandístico también importante. Ese esfuerzo es relativamente bien conocido en el caso español y ha sido poco identificado como tal en el caso cántabro. Es indudable que en el otoño del 36 hay diversos agentes que intentan que calen el imaginario colectivo, que calen 2 ideas principales: un desprestigio o deslegitimación de la mujer que combate en el frente y una idea de que su lugar idóneo es la retaguardia. Las dos calan con facilidad porque se ponen en circulación en una sociedad muy receptiva ante este tipo de discursos, acordes con ideas tradicionales sobre los roles de género. También se desprestigia a las milicianas diciendo que pueden representar a la quinta columna, ser espías o saboteadoras. Pero fundamentalmente, en el desprestigio de la miliciana encontramos una nueva asociación entre presencia de las mujeres en los frentes y prostitución. Y esto va a ser una constante. Hay un discurso sanitario, es lógico, pero bueno, también el discurso sanitario tiene un sesgo de género evidente, ¿no? La mujer, como pueden ver en este cartel, como propagadora de las enfermedades venéreas, ¿no? O el riesgo de las enfermedades venéreas asociado a esa imagen tradicional de la mujer como pues una especie peligrosa, ¿no? Y bueno, aquí les pongo un cartel que además, bueno, tiene una particularidad, es un cartel bien conocido de la Guerra Civil, que fue realizado por un ilustrador cántabro, Francisco Rivero Gil, ¿no? Cuya hermana además tenía una participación política en las izquierdas y fue represaliada. Y bueno, Francisco Rivero Gil es más conocido por carteles que representan a la cultura montañesa y la montaña y la cultura tradicional cántabra, pero hizo algunos carteles bastante interesantes durante la Guerra Civil y uno de ellos es este. Pero hay algunos otros, les mostraré algunos otros de estos carteles con estas ideas pues un tanto sexistas sobre la cuestión de la salud de los soldados. En septiembre del 36, en un acto político que vemos representado aquí, que une a los partidos antifascistas cántabros, Matilde Zapata se dirige a las mujeres y cito, dice ella, para exhortarlas, ayuden a los hombres en la lucha desde sus puestos de mujeres, en las labores estrictamente femeninas, en el cuidado de los niños, en la confección de ropas, en toda labor propia de la mujer y sobre todo animándole espiritualmente, confortándole, pensando que el sacrificio de todos es por la libertad y el bienestar de todos también y sobre todo porque se lucha para dejar a los hijos, a cambio de este dolor, la gran herencia de su liberación y su dignidad ciudadana. Como es lógico, no todas las mujeres cántabras pensaban igual que Matilde Zapata, pero aún es difícil saber cuántas mujeres, dónde y cómo se plantearon desarrollar nuevos roles o roles distintos a los que se esperaba de ellas. Me voy a centrar ahora en las retaguardias o en aquello que tradicionalmente la historiografía sobre la guerra civil en Cantabria o en la península ibérica en general, en España en general, considera retaguardias, ¿no? Y también, como he dicho antes, podríamos reflexionar sobre por qué llamamos vanguardias a una cosa y retaguardias a otra cosa, ¿no? Y me voy a ir fijando en algunas actividades femeninas de retaguardia que he considerado relevantes. Quiero decir
antes de iniciar este recorrido por estas actividades que yo no las he situado de acuerdo con ningún orden de importancia, ya que jerarquizar estas actividades sería muy difícil y, bueno, quizás sería totalmente carente de sentido. Pero sí que he de decir que de la relevancia que tuvieron da fe el que buena parte de las mujeres que fueron represaliadas por el franquismo en Cantabria fueron las mujeres que desarrollaron estas actividades. Algo que sí nos da idea de la importancia que les dio el propio franquismo o el propio fascismo como actividades antifascistas. A partir del inicio de la Guerra Civil, las mujeres de la llamada zona republicana se organizan crecientemente, como ya he mencionado. Hay dos organizaciones que aumentan su número de afiliadas de forma muy considerable en esta época, que son la Agrupación de Mujeres Antifascistas, la AMA, creada en 1933 y que bueno, estaba integrada por mujeres socialistas y comunistas principalmente, y la Agrupación de Mujeres Libres, integrada sobre todo por mujeres de la órbita libertaria o anarquista. Entre el 34 y el 36, pero especialmente en el 36, se constituyen en España numerosos frentes, se llaman así, o agrupaciones de mujeres antifascistas y sobre todo los llamados hogares. En la provincia de Santander la organización funciona localmente con dos nombres principales: Hogar de la Mujer Antifascista y Hogar Femenino Antifascista. Estos hogares cántabros, y hubo muchos en distintas localidades de Cantabria, eran bastante interseccionales. Formaban parte de ellos mujeres comunistas, socialistas, republicanas, libertarias, anarquistas, junto luego con las mujeres refugiadas, sobre todo las vascas principalmente, que se unieron también muchas de ellas a los hogares, y mujeres que no militaban tampoco en ningún partido y organización sindical, pero que participaban en las actividades que se generaban en tal localidad o tal otra en el seno de estos hogares. No voy a detenerme en las múltiples actividades que desarrollaban estos hogares, pero sí quiero señalar que sus afiliadas están detrás de muchas de las actividades de las que voy a hablar a continuación, ¿no? Mujeres Antifascistas, además, es una organización que está fundamentalmente centrada en la determinación del papel de la mujer en la guerra, y hay una constante reflexión sobre cuál ha de ser ese papel, y a través de sus iniciativas ellas también van reforzando esa idea de que el lugar de la mujer no es la vanguardia militar, sino el trabajo de retaguardia, y un trabajo de retaguardia civil bien organizado, ¿no? Porque es necesario, o era necesario, que las cosas en retaguardia funcionaran. Si los primeros meses de la guerra se ensalza, como ya he dicho, la figura de la miliciana, en esos meses finales del año y en 1937 se puede vislumbrar un claro cambio de discurso que ahora subraya el papel de la mujer en la realización de trabajos que lamentablemente aún se conceptúan como trabajos de carácter auxiliar, ¿no? Como si las mujeres estuvieran ayudando a alguien, ¿no? A finales de julio del 36 hay dos mujeres, Dolores Beltrán Alonso, maestra, y Carmen Aldecoa, que fundan en el Colegio Cántabro, que para entonces ha sido incautado y convertido en un hospital de sangre, un albergue o refugio para hijos de milicianos. Para ello se forma una comisión de mujeres montañesas que sigue las propuestas que había hecho Victoria Kent, que proponía que las mujeres acudieran en socorro de los hijos de los milicianos. Este centro refugio queda constituido en agosto del 36 y del comité ejecutivo que se ha formado, entonces forman parte la propia Carmen Aldecoa, María Ontañón, Carmen Español, Martina Rebaque y Paquita Valiente. Hay una extensa, muy extensa nómina de mujeres de diferentes partidos que se encargan de los niños a lo largo del 36 y del 37 en este antiguo colegio cántabro. Tengo que mencionar al hilo de esto otra incautación en la que participaron activamente mujeres. En agosto del 36 en Cabuérniga se instaló también un cuartel para los milicianos con sus camas correspondientes, su comedor y hospital de sangre, a cuyo frente estuvo un médico, José Sánchez, y varias enfermeras. Este lugar había sido creado por un comité local y la comisión que había llevado a cabo la incautación estaba formada por mujeres. Ángela Gutiérrez Díaz, que es una pariente de Matilde de la Torre, Rosa Jiménez y Balbina Zubiaurre. Se habían incautado de una casa que en tiempos había sido asilo y escuela y que a su vez había sido fundada en su día por una mujer, Dolores Fernández. Y bueno, era un comité, formaban parte de un comité del Frente Popular, formado por simpatizantes de diferentes partidos de izquierda, constituidos en el pueblo de Ucieda.
Es importante señalar también que algunas de estas mujeres fueron procesadas en un consejo de guerra que se celebró en Terán de Cabuérniga el 18 de noviembre del 37 y que Rosa Jiménez y Balbina Zubiaurre, que era de Ucieda, fueron condenadas a cadena perpetua. Esto les doy un ejemplo de lo que les decía antes, que muchas de las mujeres que habían participado en este tipo de acciones asistenciales, etcétera, fueron objeto de una represión bastante fuerte por parte del franquismo. Aquí podemos ver, bueno, imágenes de prensa de estos niños. Bueno, primero acogieron, el Colegio Cántabro acogió también a los refugiados de Barruelo. Bueno, en la prensa también se enseñaban pues las instalaciones y en qué condiciones estaban los niños en el orfelinato, etcétera. Como vemos, la plantilla pues está formada por un buen número de mujeres, muchas de ellas militantes en organizaciones de izquierdas. Otro caso interesante es el de las cocineras, camareras y fregadoras, no solo, bueno, algunas realizando su labor en el frente, aunque también sabemos que había cocineros en los batallones, hombres, y particularmente interesante es el caso de las que forman parte de los comedores populares que se van creando en la época. Bueno, aquí muestro trabajadoras del comedor popular de Arija, y aquí no está claro porque es un poco ambiguo el artículo, pero parece que es la cocina del Hospital de Sangre de Ontaneda, también con una plantilla femenina amplia, el comedor popular República. En lo que se refiere a la asistencia sanitaria, hay muchas mujeres que trabajaron como enfermeras en el frente, en los batallones, pero también en los hospitales de sangre que se fueron creando en toda la provincia. Tal y como podemos ver en algunas de las fotografías que voy a ir mostrando, la plantilla de estos centros sanitarios también estuvo especialmente feminizada, sobre todo no en cargos de dirección y no en los puestos médicos, pero sí en las labores de enfermería, como vamos a ver. También hay, al hilo de estos centros, muchas mujeres que actúan como donantes de ropas de cama para estos hospitales, de sábanas, mantas, colchas, toallas, incluso camas, y cuando hay una donante de algo en esta época nos podemos imaginar que hay una elaboradora, ¿no?, de alguien que hace unas sábanas, que hace, ¿no?, que corta unas toallas, que hace unas cortinas, etcétera. O sea que también hay un trabajo de las mujeres vinculado con la dotación de estos centros y también organización de este trabajo. Y voy a poner algunos ejemplos también de fotografías que he extraído de la prensa cántabra, de diferentes hospitales que están activos en esta época, para que vayan viendo pues algo que les digo, ¿no?, que es una feminización bastante amplia la de las plantillas de trabajadoras de estos centros y que podemos ver pues su trabajo aquí reflejado. Y en esta imagen lo que vemos no es un hospital, sino la inauguración de una guardería infantil en Puente San Miguel. Pasamos ahora a otro tipo de trabajo muy activo, que es el trabajo en las labores de fortificación. Como intento mostrar a través de estos carteles de época de la Guerra Civil, se trata de una labor, la de las mujeres, ampliamente invisibilizada, porque tal y como vemos en estos carteles, que son los que se difunden en la época, pues se representa fundamentalmente a hombres, ¿no?, y se quiere trasladar con ciertas convenciones visuales, pues ciertas ideas sobre la masculinidad, sobre la virilidad, etcétera. Lo que sabemos en realidad es que muchas mujeres formaron parte de las brigadas de fortificación y la trato en este lugar, aunque muchas de las labores de fortificación no ocurrieron en retaguardia sino en vanguardia, porque básicamente ha sido considerada una labor de retaguardias en lo que concierne a la construcción de refugios, etc.
Como ejemplo, podemos pensar en la labor que llevaron a cabo los afiliados al Partido Comunista de Santander, a iniciativa del Radio Oeste, que acudían los domingos del mes de julio del 37 a las labores de fortificación, y que en estas campañas, como señala la propia prensa de la época, pues participaban centenares de camaradas de uno y otro sexo, de las más diversas profesiones y edades, que se trasladaban en camiones a los lugares que designaba la Comandancia de Ingenieros para abrir trincheras. Decía la prensa que mujeres y hombres de profesiones intelectuales o que nada tienen que ver con el trabajo muscular del fortificador han logrado, sin embargo, abrir trincheras en zonas pedregosas en igual o mejor tiempo que un buen zapador. Dice también la propaganda de la época que lo habían hecho así por tenacidad bolchevique. Bueno, se describe también en prensa la actividad de las juventudes socialistas, ¿no? Por ejemplo, largas filas de muchachos y muchachas que transportaban cestos y carretillos con piedra y tierra, que apisonaban, traían y llevaban materiales para acelerar la terminación de los refugios y que no contentos con la labor dominical, pues también los días laborables le dedicaban 2 horas de la noche al mismo trabajo. Lo que pongo aquí son algunas imágenes de publicaciones menos conocidas, algunas publicadas en el País Vasco y otras, bueno, las dos que son del País Vasco, Joven Guardia y la revista Mujeres, y una imagen de la propia prensa cántabra que muestra a mujeres antifascistas, y las llama así, en labores de retaguardia, este tipo de labores. Bueno, paso ahora a otra cuestión diametralmente distinta, que son las escrituras femeninas. Me voy a fijar en 2 ejemplos. El primero es el de las madrinas de guerra. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño esfuerzo por conectar un poco mi discurso de hoy con uno de los elementos materiales que ustedes pueden ver en la exposición y que es bastante importante para mí. La actividad de las madrinas de guerra está representada en esta exposición Frente Norte en 2 cartas que yo misma he prestado, que son 2 cartas escritas por 2 soldados a una misma joven de Valdáliga. Esta correspondencia de los soldados y de las madrinas de guerra es una relación epistolar entre personas que no se conocían y que no mantenían una relación afectiva previa a la guerra. Es un rol, el de madrina de guerra, que desempeñaron muchas mujeres cántabras escribiendo a hombres que estaban en los frentes, a los que generalmente no conocían, y que habían solicitado en prensa o por otros medios que una mujer los amadrinara, escribiéndoles cartas para darles ánimos o enviándoles alguna dádiva, ¿no? Estaba pensado fundamentalmente como una labor de apoyo moral, y la figura existió en los 2 bandos, de un modo similar a como de hecho había existido ya durante las guerras coloniales en el norte de África, en Marruecos. Y hay también bastante interesante, porque no se ha investigado sobre ello, pero la figura de la madrina de guerra montañesa es muy importante también en relación con el colonialismo español en Marruecos. Muchas mujeres montañesas escribieron a los soldados desplazados a Marruecos. En el bando republicano, este tipo de relación epistolar se cuestionó de forma relativamente temprana. Y no se hizo por el sexismo inherente, ¿no?, sino porque se temía que en un momento dado que fuera una vía de filtraciones de información al enemigo. Esto yo creo que le confiere un cierto valor extra a la correspondencia republicana sobre la del bando sublevado. La carta del soldado republicano que pueden ver en la exposición es de 1937, de una época en la que ya no aparecen solicitudes de madrina de guerra en la prensa, y se puede ver en ella la forma en que los soldados del bando republicano esquivaban un poco el veto, pasándose las direcciones de las mujeres de sus pueblos de origen unos a otros, ¿no? Porque la madrina de guerra en este caso pues había preguntado ¿cómo es que tienes mi dirección, ¿no?, ¿quién te la ha dado? Y él explica con lujo de detalles que la referencia se la había pasado pues un paisano de ella, ¿no? En la prensa cántabra del verano del 36 hay numerosos anuncios de este estilo, donde los soldados o donde los encargados de los batallones y compañía, ¿no?, solicitan de las mujeres cántabras esta labor de madrinas de guerra. Son tropas que se encuentran, por ejemplo, desplazadas en los pasos de montaña, en Piedras Luengas, en los Tornos, en la Sía, y que solicitan pues estas madrinas de guerra montañesas. Hay otro tipo de escrituras femeninas que son muy importantes y que son mujeres que desarrollaron una acción antifascista
importante, escribiendo en prensa con cierta frecuencia. Aunque sean relativamente bien conocidas las publicaciones de Matilde de la Torre y de Matilde Zapata, aún quedaría mucho por investigar sobre todo lo que produjeron durante la guerra. Hubo también algunas otras mujeres que colaboraron en la defensa de la España republicana a través de textos escritos y publicados en prensa, difundiendo ideología o ideas concretas. Destaca, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos que han sido recogidos por Saiz Viadero en su libro, el de la asturiana María Luisa Castellanos, Isabel Lorenzo, Celedonio Ochoa, Libertad Ideal y Victoria López incluso. Pero en mis investigaciones también he podido añadir algunos otros nombres, ¿no? Aquí incluyo 3, el de Natividad Gutiérrez, Carmen Crispín, que pertenecía al Partido Comunista, que era camarada de Victoria López, y el de Blanca de Álava, que escribió en la región desde el pueblo de Cudón. Bueno, y también les pongo algunos ejemplos de escrituras femeninas cántabras en revistas que se publicaban en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en la revista Mujeres de Bilbao, pues aparece este texto escrito por Julia Rajú desde Reynosa sobre la situación en ese lugar, o este otro texto del semanario Mujeres en el que María Luisa de la Presa pues hace un artículo sobre lo que ha visto en el frente de Ramales, ¿no? E incluso pues incluye este bonito dibujo. Un caso interesante es el de Concha Corral, que era la propietaria del diario El Cantábrico, que publicó muchos textos, algunos con su nombre real y otros bajo el seudónimo de Heroína Adame. Y aquí lo que les pongo es pues la ficha de migración, porque fue una de las mujeres que se exilió en una fecha temprana y que luego, bueno, todas sus propiedades que eran múltiples fueron requisadas cuando entran los franquistas y, bueno, todavía hoy no pertenecen a la familia. Y, bueno, incluyo algunos artículos. En el caso de Matilde Zapata, bueno, es una figura bien conocida que ocupó cargos en las Juventudes Socialistas Unificadas y en el Partido Comunista, y además que era una figura de referencia a partir del 36 al ser la directora del periódico La Región. Como ven, teníamos 2 directoras de periódico en la época: Concha Corral, que dirigía El Cantábrico, que era quizá el periódico más leído de la época, no estoy segura de lo que les digo, y bueno, en el caso de Matilde Zapata, como saben, fue ejecutada y sus restos están en la fosa común de Ciriego, y es una figura de referencia todavía hoy, como pueden ver en este centro social inaugurado en Santander en fechas relativamente recientes. En el caso de, bueno, les pongo un ejemplo porque Matilde Zapata publicó muchos textos en la prensa. En este caso, pues se dirige en este de julio del 36 explícitamente a las mujeres republicanas y a las mujeres antifascistas. Matilde de la Torre también tiene publicaciones bastante interesantes. He querido glosar esta brevemente. Bueno, les incluyo una fotografía de Matilde de la Torre que no es la habitual, que también es la de su ficha de migración, porque, bueno, quizá no es la imagen más popular y no la han visto, y me gustaría que vieran pues un poco cómo era Matilde de la Torre en el momento de abandonar España. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, falleció apenas 4 o 5 años después de salir, ¿no? Bueno, en el año 46 concretamente, no sé cuánto tiempo hacía realmente que se había ido. En el artículo, que es de octubre del 37, Matilde es especialmente dura y reflexiona sobre la labor de tipo moral que se espera de las mujeres, que, bueno, está de acuerdo en que debe ser encauzada hacia estos reductos de la retaguardia, ¿no?, donde están emboscados decenas de miles de desertores, dice, ¿no? Y dice que la labor de las mujeres debe ser la labor de ánimo entre los miles de pusilánimes que siembran el microbio de su miedo, y dice dirigirse a todos los hombres de la retaguardia que como pobres mujercillas viven sobresaltados y temblorosos y que son, según ella, la peste de la ciudadanía guerrera. No sigo, pero en el caso del texto a mí me parece que es interesantísimo y que creo que también se debería tener en cuenta algo que no se ha hecho, que lo escribe en octubre del 37, cuando realmente la
provincia de Santander ha caído ya, ¿no? Y que creo que lo que traslada aquí es una reflexión sobre lo que pudo haber ocurrido o lo que ella piensa que realmente pudo haber ocurrido en territorio cántabro. Es un texto interesantísimo. Bueno, como voy un poco mal de tiempo, voy a pasar más rápido sobre 2 o 3 tipos de actividades que me restan por explicarles, que sería la confección o entrega de banderas y estandartes. En este caso, la actividad también conecta bien con los restos, con las evidencias materiales que ustedes pueden ver en la exposición Frente Norte, porque tienen, bueno, tenemos la suerte de poder ver unas magníficas banderas, ¿no? Y también, bueno, en una de ellas pueden ver ustedes que la persona que la bordó su nombre, ¿no? Y es una mujer. Muchas de estas banderas se hacían en talleres de costura femeninos y las mujeres no solo participaban en la elaboración de la bandera propiamente dicha, sino también en los actos de entrega a los diferentes batallones, compañías, etcétera, que eran actos públicos, bueno, donde la mujer tenía un papel bastante concreto, ¿no? Un poco también aquejado de sexismo, digamos, pero pueden ver ustedes en estas imágenes también ese tipo de acción femenina o del lugar femenino en el espacio público en los años 30. Y voy a pasar, esto es un caso de una entrega en Torrelavega. Y más, bueno, en la prensa cántabra hay bastantes. La confección de ropas para los milicianos la he mencionado ya. En muchos casos eran los sindicatos de mujeres, ¿no? Costureras que ya se habían organizado previamente en épocas anteriores, los que organizaban estos talleres de costura para hacer la ropa. Esto era una labor muy importante porque, tal y como nos explicó Miguel Ángel Soya la semana pasada, pues las milicias estaban mal pertrechadas y mal vestidas, y también, bueno, la llegada del invierno hizo bastante necesario que se elaboraran jerseys, calcetines, impermeables, etcétera, y había muchos talleres en muchos lugares de la entonces provincia de Santander dedicados a estas labores, ¿no? También los vendajes, ¿no? Conocemos pues también casos en algunos casos, fábricas o talleres incautados también por los comités locales para la elaboración de este tipo de materiales. Las mujeres también participaron en la asistencia a personas refugiadas. Hay 2 grandes oleadas de personas refugiadas, los que llegan de Barruelo en un momento, mineros de Barruelo y mujeres huidas de Barruelo, como los presenta la prensa, y las mujeres realizaron labores importantes en relación con la nutrición de estas personas, el acogimiento de estas personas, que muchas veces eran localizadas en domicilios particulares, y también con los refugiados vascos que llegarán en el año 37 en un número muy importante a Cantabria. Otra de las labores es la labor que realizaron en la recaudación de fondos. Muchas de estas recaudaciones de fondos se hicieron a través de actuaciones musicales, etcétera, y cuestaciones en las que era necesario, pues, que las mujeres se echaran a la calle, ¿no?, a lograr estos donativos para distintas causas de la asistencia social, etcétera, y también las mujeres estuvieron ahí desarrollando esta labor. Aquí les pongo el ejemplo de Sara Ortega, que es una conocida intérprete cántabra, centrada en tonada y en canción montañesa, pero también en otro tipo de canción popular en España en el momento, y que también, pues, junto a su hija Sarita Ortega realizó bastantes acciones en favor de la República, porque era bastante militante de izquierdas y sufrió represión por ello también, estuvo en la cárcel. En el giro a las retaguardias hay otra cuestión importante, que es una llamada para que las mujeres se ocupen del trabajo y sobre todo de los puestos de trabajo que pueden haber dejado vacantes los hombres que han acudido al frente, ¿no?, o que son movilizados. Es lo que vemos en estos carteles, estos centrados en labradoras y estos otros centrados en obreras, ¿no?, que pues dicen, ¿no?, llaman a que las mujeres no dejen la retaguardia abandonada en lo que se refiere al mundo del trabajo. También tenemos en la prensa cántabra ejemplos de algunas plantillas laborales, ¿no?, de plantillas obreras de diferentes fábricas, algunas incautadas o colectivizadas y otras no, que producen diferentes elementos importantes para la lucha. Y, pues, por ejemplo, en este caso la fábrica La Rosario, pero también vemos aquí las obreras de la Granja Post de Torrelavega,
o grupos de obreras y obreros en la factoría de Nueva Montaña y obreras en la fábrica de neumáticos Continental en Reocín. También las mujeres tuvieron un importante papel en la evacuación y el exilio. Quiero también que tengan en cuenta, que quizá ya lo saben, pero la evacuación y el exilio no se produce solo a partir del 37, del agosto del 37. Había empezado bastante antes la evacuación de personas en la ciudad de Santander ante pues una previsión de que las tropas franquistas llegarían a ocupar la provincia, y hay muchas mujeres, también militantes en organizaciones de izquierda y mujeres implicadas de diferente manera, pues que guían a los colectivos evacuados o se van con ellos al exilio y participan en la organización y demás, ¿no? Y entonces también tienen un papel relevante en esta actividad. En este caso lo que vemos es un grupo de personas con discapacidad visual a las que se envía al extranjero ya en junio del 37 desde Santander. Y también quiero mencionar el caso de las vendedoras de prensa de izquierdas. Aquí les pongo una publicación que se difundió en Santander, Nueva Ruta. Bueno, los vendedores y vendedoras de periódicos de la época, había legión en Cantabria, y también desempeñaron un papel importante. Bueno, a falta de fotografías sobre Cantabria, les pongo una de mujeres vascas que portan la revista Mujeres y que trabajaban en la difusión de la revista Mujeres, y que también fueron colectivos muy represaliados en la época de la posguerra. Y bueno, con esto llego al final. También les dejo con una imagen de lo que quizá los republicanos esperaban que pasara y que no pasó, que el fascismo quedara enterrado, ¿no? Y bueno, se pudiera avanzar el progreso de la patria. Bueno, lejos de quedar enterrado, ya como todos sabemos, el fascismo crece entre nosotros, lamentablemente. Gracias.